¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buen comienzo de semana. Como se los anunciábamos antes de la pausa, nuestra entrevista hoy en Telebuendía Día es con el presidente de la Cámara de Diputados, con Alejandro Sánchez, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Muy buenos días, la verdad, estoy muy contento de estar aquí. Actividades por los 30 años de retorno de la democracia que se van a extender durante todo el año. El Parlamento empieza ya a tomar mucho más vigor después de culminado el ciclo electoral. ¿Qué es lo que van a estar presentando y cómo se van a desarrollar estas actividades? Sí, en realidad la idea es lo siguiente. Nosotros estamos a 30 años de la restauración democrática y nos parece oportuno un momento de reflexión y de convocatoria a toda la sociedad a efectos de discutir, bueno, cuáles son las carencias de nuestra democracia y cuáles son sus fortalezas también, ¿no? Es decir, no dejar nada afuera, pero sí animarnos a interpelar la democracia que tenemos para construir una mejor. Y en definitiva lo que nos pensamos hacer en este año es desarrollar una serie de actividades que buscan acercar el Parlamento a la gente, y para acercar el Parlamento a la gente necesitamos generar instancias que lo permitan, entre ellos dos. Primero con los niños y los adolescentes. Nosotros, cuando los niños y los adolescentes llegan al Parlamento de la República, sea porque van con las escuelas o con los liceos, reciben la Constitución de la República. Nosotros hemos trabajado con ediciones de Banda Oriental, a efectos de poder tener una historieta educativa sobre la Constitución de la República, a efectos de generar o buscar el interés y despertar el interés en esa población, tanto sea de niños como adolescentes, en lo que tiene que ver con los derechos y los deberes que tenemos todos a partir de la Constitución de la República. Y eso es un trabajo que ya estamos realizando y que seguramente en el mes de noviembre esté pronto, y va a ser a partir de allí que el Parlamento empiece a distribuir en todos los centros educativos este tipo de materiales, que nos parece que es muy bueno. El segundo aspecto tiene que ver con algunas iniciativas en lo que tiene que ver con las artes. Entre ellas tenemos un convenio que estamos construyendo junto a la Facultad de Bellas Artes, a efectos de que todos los talleres de Bellas Artes trabajen en diferentes expresiones plásticas sobre el significado de 30 años de la democracia, a efectos de que esos afiches, esos materiales se puedan distribuir también en los centros educativos como una expresión más sobre el tema de democracia. Y con una iniciativa concreta que en el entorno del Palacio Legislativo, junto con la Intendencia de Montevideo, el Parlamento realizaría la instalación de uno de esos afiches, lo transformaría en un mural bastante grande, que pueda significar también como una intervención urbana en este sentido, apostando a que el Congreso Nacional de Intendentes pueda hacer suya esta propuesta y se vayan instalando este tipo de murales en todo el país. Bien. Y además también va a haber una instancia para el mes de noviembre pensando en el Uruguay del futuro. Sí, existe en otros países, es una muy buena iniciativa. La idea es fijar un día en donde en ese día se discute, se analiza, se trabaja previamente para llegar a analizar cómo debería ser el futuro de ese país. Pensar, tener una mirada de largo plazo, transversal, que busque hacia dónde tiene que ir el Uruguay en función de, no sé, 10 años, 20 años hacia adelante, permitir que la academia, las organizaciones sociales, los sindicatos, las organizaciones empresariales, el sistema político, se siente a discutir en una mesa cuáles serían los grandes lineamientos o cuáles serían las grandes ideas que tenemos para el Uruguay, y a partir de allí poder ir trazando un camino o un objetivo hacia dónde avanzar, por fuera de la dinámica electoral, de los partidos políticos, sino como una cuestión de construcción de la sociedad en su conjunto. Entonces la idea es que poder realizar en las inmediaciones del Palacio Legislativo en el mes de noviembre, el Día del Futuro, con la consigna del Parlamento del Futuro. ¿Cómo tiene que ser el Parlamento del Futuro? ¿Cómo debe funcionar ese Parlamento? ¿Cuán cerca tiene que estar de la gente y cuáles son los mecanismos para tener un parlamento y un parlamentario mucho más cercano a las personas? ¿De qué manera el Parlamento puede ser más receptivo a los problemas que tiene la sociedad en su conjunto? ¿Y cuáles serían las instancias que debe generar el Parlamento para poder propiciar esos encuentros y acercar al debate parlamentario las necesidades de la gente más inmediata? Me parece que esa es como la gran consigna para ese noviembre, en el sentido de que estamos convencidos de que el Parlamento tiene que tener las puertas bien abiertas y las orejas bien grandes para poder escuchar qué es lo que nos está planteando el pueblo uruguayo. Se desprende de sus palabras que desde su visión el Parlamento está un poco divorciado de la sociedad, o la gente no lo siente integrado en su... Yo creo que hay un reclamo de la sociedad uruguaya al Parlamento y a los partidos políticos en su conjunto, al sistema político en su conjunto, que entiende que muchas veces el sistema político se aleja demasiado de los problemas de la gente o de la cotidianidad de la gente. Y yo creo que eso es un mensaje que tenemos que recibir los que participamos en este caso de la institucionalidad parlamentaria, y asumirlo como un desafío.
porque creo que sí, que la gente siente que los parlamentarios están muy lejos, que los parlamentarios se reúnen a discutir a veces sobre temas en los cuales las personas no se sienten identificadas, o que muchas veces el Parlamento funciona para que se peleen dos parlamentarios y no para discutir los grandes problemas nacionales que tiene el país. Y me parece que esa visión crítica acerca del funcionamiento del Parlamento, lo que tenemos que hacer los parlamentarios es recibirla y tomar nota de estas situaciones y tratar de cambiar nuestras prácticas y tratar de discutir junto con la sociedad cuáles serían los mejores caminos. No creo que nadie tenga la verdad revelada ni la solución inmediata a este tipo de críticas o a este tipo de problemas, pero me parece que es un ejercicio democrático el poder interpelar nuestro sistema político en su conjunto y de qué manera se relaciona con la sociedad. Hablando de relacionamiento, ¿está en un momento de relación difícil entre el MPP y el presidente Vázquez, el Poder Ejecutivo? No, yo he leído en algunos diarios que al parecer hay una relación tirante. Yo no la siento así. Participé de varias instancias de coordinación parlamentaria con el Poder Ejecutivo y no hemos tenido ningún tipo de problema ni de rigidez. Me parece que el funcionamiento entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo es el normal. Se generaron instancias de discusión para poder avanzar en algunos proyectos de ley. Esos proyectos han avanzado y hoy tienen media sanción. Me parece que en ese sentido el relacionamiento entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo es muy bueno y el relacionamiento entre el MPP y el Gobierno es muy bueno porque nosotros somos oficialistas, nos concebimos oficialistas. Lo que puede parecer de afuera es que la sintonía fina todavía no está funcionando de la mejor manera. Ante cada iniciativa del Poder Ejecutivo surge algún matiz, alguna diferencia, alguna modificación, como que no va por los canales, ¿no? O sea, sí, es verdad. Habría que, pero es muy difícil. No es que salen por un tubo. No, está bien. En los gobiernos del Frente Amplio, yo diría que casi ninguna ley salió por un tubo. Tanto en el primer gobierno de Vázquez como en el segundo gobierno de Mujica, yo diría que más del 90% de los proyectos de ley han recibido modificaciones en el Parlamento. Y desde mi punto de vista han sido para mejor, han mejorado esos instrumentos. Y de hecho hubieron fuertes discusiones en cualquiera de los dos periodos de gobierno, y en también van a existir, referentes a justamente cómo mejoramos los instrumentos legales que nos pide el Poder Ejecutivo. Porque yo soy integrante de una bancada oficialista. Y mi función en el Parlamento, por supuesto, que es elaborar leyes, discutir leyes y defender a mi gobierno, y también es aportarle a mi gobierno una visión diferente de lo que tienen justamente quienes tienen que llevar adelante las políticas, que son nuestros ministros y los diferentes cargos de responsabilidad en el Poder Ejecutivo. Y la relación tiene que ser que el Poder Ejecutivo me solicita a mí un instrumento legal que necesita para gestionar, necesita una herramienta, y el Parlamento lo que tiene que hacer es tratar de trabajar para construir esa herramienta que le permita a quien decide y quien ejecuta las políticas públicas una mejor gestión. Y yo creo que ese es el nivel de preocupación y el nivel de análisis que existe a la hora de discutir los proyectos de ley en el Parlamento, y hasta ahora yo no he visto una actitud diferente en el seno de la bancada del Frente Amplio, sino todo lo contrario. Y algo que es más importante, me parece, porque yo no llevaría... no representaría el Frente Amplio entre mujiquistas versus astoristas o versus tabarecistas. Me parece que esa es una simplificación demasiado grande del Frente Amplio. El Frente Amplio es mucho más diverso. El Frente Amplio tiene, por suerte, la capacidad de tener espacios de discusión, porque es una fuerza política democrática, pero después tiene la capacidad de llegar a acuerdos. El problema sería si el Frente Amplio no llega a acuerdos. Ahí nos podríamos preocupar, pero hasta ahora el Frente Amplio siempre ha llegado a acuerdos y ha encontrado el camino para esos acuerdos y le ha dado gobernabilidad a los poderes ejecutivos que ha tenido, y es lo que va a seguir sucediendo en el futuro. Usted decía las modificaciones que en los dos periodos de gobierno se han hecho, iniciativas legales del Poder Ejecutivo y que se enriquecen en el Parlamento. Una cosa es aportar y otra cosa es, como dice el diputado de su sector, Carlos Rodríguez, sobre la ley de zonas francas, así como está no sale. Eso no es hacer un aporte a la ley, eso es decir, esto yo no lo comparto y así no lo voy a votar. Sí, estamos hablando de un proyecto de ley muy complejo. El proyecto de ley de zonas especiales es muy difícil. Es un proyecto de ley que ya estuvo en el Parlamento, fue enviado por el gobierno, en este caso de Mujica, y el Parlamento no lo consideró.
justamente porque en ese momento no daban los tiempos parlamentarios y había también este tipo de posiciones con respecto a ese proyecto de ley. Y yo lo entiendo a Carlos Rodríguez, porque Carlos Rodríguez es el diputado de Florida, y en Florida existe un emprendimiento muy importante de zona franca, que le genera una cantidad enorme de puestos de trabajo a Florida, y el proyecto de ley que fue enviado tanto por el Poder Ejecutivo anterior como por establece la posibilidad de construir más zonas francas y nuevas zonas francas, incluso en la zona metropolitana, y eso genera un problema serio para las zonas francas del interior, y particularmente para el departamento de Florida. Entonces, entiendo su reacción. Ahora, su reacción está centrada en que él pretende defender las fuentes de trabajo de Florida, lo cual está muy bien. Entonces hay que compatibilizar esa mirada local con la mirada nacional, y de alguna manera ver de con qué instrumento nosotros avanzamos. Me parece que ese es el mensaje en ese sentido. Se discutió este proyecto de ley con el presidente Tabaré Vázquez cuando convocó a la bancada parlamentaria, y el presidente fue enfático en decir que el proyecto de ley era abierto para ser debatido en el Parlamento, y que el Parlamento tenía los tiempos, era el que definía los tiempos parlamentarios, lo definían los parlamentarios, no lo definía el Poder Ejecutivo, y que ningún proyecto que había mandado tenía urgente consideración. Y abogó porque se generara un espacio de diálogo importante con este proyecto y con todos los proyectos que estaba mandando, a efectos de que pudiéramos avanzar. Pero así entonces, lo que usted dice es que en realidad la oposición o la posición de decir así como está, no se vota, no es del MPP en su conjunto, sino que es de Carlos Rodríguez. El MPP va a empezar a trabajar o sea, la bancada parlamentaria va a empezar a elaborar y a discutir sobre este proyecto de ley en particular. La expresión de Carlos Rodríguez es una expresión de un legislador del departamento de Florida que ve con mucha preocupación que corran peligro esa fuente de trabajo. Yo diría, yo lo respaldo en primera instancia, y habrá que ver de qué manera se establece una regulación que priorice y que le dé mejores condiciones a las zonas francas que se instalan en el interior del país. Porque el problema es este. El sistema de zona franca es un sistema de exoneración impositiva muy importante, que lo que busca es justamente que se radiquen inversiones descentralizadas, es decir, en el área metropolitana del país, donde están todos los servicios. Si yo permito mayores zonas francas, lo que termina sucediendo es que es mucho más rentable estar cerca del puerto de Montevideo, del aeropuerto y de los bancos, que situarme en Florida, en Tacuarembó. Entonces tengo que tratar de que el proyecto de ley tenga una inclinación, es decir, mayores beneficios para las zonas francas que se instalan en el interior del país, porque si no lo que voy a hacer es que trasladar toda la zona franca del interior del país al área metropolitana, si le doy las mismas condiciones. Pero eso hoy no lo tiene el proyecto. El proyecto, a juicio del Poder Ejecutivo, es un proyecto, a juicio del Ministerio de Economía, es un proyecto equilibrado que genera esas cosas. Ahora hay una visión crítica sobre darle mayores beneficios o mayores garantías para que las inversiones, en este caso de zona franca en el interior, permanezcan. Comienza el debate parlamentario. Yo no adelantaría cuál es la posición final, porque vamos a empezar a informarnos, a recibir información, a recibir delegaciones, a estudiar sobre el tema, y a partir de allí vamos a poder tener una conclusión. Creo que la expresión de Carlos Rodríguez se refiere más a un problema que tiene que ver con la urgencia local y una sana reacción a la defensa de los puestos de trabajo de Florida. Ahora, y usted como integrante del MPP, una persona de importancia dentro del Movimiento de Participación Popular, ¿no empieza a ver, por ejemplo, con cierta preocupación el destino o las variantes que ya se pueden divisar en el Fondes? Esto que no se apoya a la textil sanducera, que salga el expresidente Mujica y diga, bueno, van a tener que buscar otros mecanismos de financiación, y dejó entrever el expresidente que en realidad él no comparte la decisión. Dice, me estoy cuidando en no decir lo que no quiero decir. Uno entiende que en este juego político Mujica mida sus declaraciones por lo que podría llegar a generar. Ahora, hay una visión que tenía el anterior gobierno sobre el Fondes que ya en las primeras acciones se está modificando. No, yo creo que las políticas del Fondes van a preservarse en la medida en que el proyecto de ley establece claramente cuáles son sus objetivos, ¿no? Tiene media sanción de la Cámara de Diputados, lo tendrá que considerar el Senado de la República y aprobarlo, y en función de eso, además, vamos a tener en el futuro un Fondes, en el caso del Fondes INACOP, digamos, los recursos que atienden a la economía social y solidaria, vamos a tener un componente mucho mejor porque incorpora actores sociales a su directorio.
¿no? Cosa que el Fondes anterior no tenía. Es decir, aquí va a haber un representante del movimiento cooperativo y un representante, digamos, de los trabajadores en el marco del PICNT, ANERT, que le van a permitir dar esa visión también de control social y de responsabilidad con respecto a los fondos que se utilizan. Y que me parece que después el otro camino es cómo se analizan las inversiones a realizar. Estoy convencido de que hay que formar un equipo técnico potente que permita analizar los proyectos en su viabilidad actual, pero también acompañar al emprendimiento a efectos de ir reconvirtiéndose en el caso de que su área de actividad o su rubro sea un rubro en donde el Uruguay no tiene ventajas para poder competir. Y esto con el tema textil hemos tenido una serie importante de problemas, porque es difícil competir con China en el área textil, y se puede competir solo en aquellas telas o prendas de alta calidad para la alta costura, y eso implica tener ciertos vínculos con los circuitos de alta costura que se le han vuelto bastante difíciles, en este caso a los trabajadores de Cotrapay, poder mantener ese emprendimiento. De alguna manera habrá que analizar entonces cómo... ¿Pero en serio usted no divisa ningún cambio en cuanto a la orientación y la manera en cual el pasado gobierno abrazaba algunos proyectos y la evaluación que se hace hoy en cuanto a los apoyos que brinda el Fondo? ¿No divisa ningún cambio? No, lo que yo creo es que hay una experiencia acumulada y el Fondo tuvo que atender situaciones que eran urgentes. De alguna manera tuvo que hacerse cargo de una serie de emprendimientos emblemáticos en términos locales, como la zona de Empalme Olmos, como la zona de Paysandú, y tuvo que hacerse cargo de esos emprendimientos, y hoy, a la luz de la experiencia del Fondes, le permite justamente ser mucho más sofisticado en la propuesta de financiamiento, tener mucha más experiencia y mucha más experticia y capacidades para poder abordar las problemáticas del futuro. Y creo que en ese sentido el Fondes va a tener una continuidad conforme a sus objetivos originales y a su, digamos, su impronta y sus ideas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que parte de los recursos que antes estaban solo destinados para el Fondes, es decir, estaban solo destinados para la autogestión, el cooperativismo y la economía social, hoy se han particionado, es decir, se han dividido en dos, y una parte de esos recursos va a ir a financiar pequeñas y medianas empresas. Entonces ese es el cambio más importante que tiene el Fondes en este tercer periodo de gobierno, porque en definitiva toda esa masa de recursos que antes estaba para la economía social y solidaria, bueno, hoy quiere decir que van a haber menos recursos para ese sector, porque parte de esos recursos van a ser destinados a la pequeña y mediana empresa, que también tiene problemas de crédito, que también tiene problemas de acceso al financiamiento y que también es importante acompañar. Pero lo que quiero decir, y me parece que el cambio más fundamental es ese, que la masa de recursos existente anteriormente se va a dividir en un 50%. Y además tiene una serie de criterios el Fondes de futuro, que lo que establece justamente es ciertos topes a la hora de dar préstamos, porque tiene que de alguna manera mitigar riesgos. Cuando uno tiene una actividad financiera no puede concentrar todos los riesgos en un solo emprendimiento. Me parece que es eso lo que existe hoy y de alguna manera el proyecto original del Poder Ejecutivo era un proyecto que cambiaba sustantivamente los contenidos del Fondes. El proyecto que acaba de ser aprobado en la Cámara de Diputados, a partir de la discusión que tuvo la bancada parlamentaria y a partir de la intervención de los actores sociales, y el segundo proyecto que envía el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo comparte esta visión, es un proyecto que mantiene los objetivos que estaban pensados en el Fondo originalmente. ¿Y está preparado para mediar o interceder en lo que se viene? En una discusión presupuestal que va a generar seguramente visiones bastante encontradas dentro del Frente Amplio y además conflictos sindicales, que ya en algunos sectores empiezan a emerger. Eso es, yo diría, es lo natural en la discusión presupuestal. Toda la sociedad se moviliza. Está muy bien, es un momento de mucha discusión, de mucha movilización y de mucho nerviosismo también, porque el presupuesto quinquenal establece cuáles son los lineamientos económicos del país por 5 años, más allá de que pueda haber rendiciones de cuenta que lo modifiquen. En realidad es una definición gruesa de hacia dónde va el gobierno y hacia dónde va a ir el país y cuáles van a ser sus variables más importantes desde el punto de vista económico, en lo salarial, en las políticas públicas, en el gasto público, en las inversiones. Por tanto, es un momento en donde la sociedad toda se moviliza. Yo creo que el Parlamento es un lugar de síntesis política de las demandas de la sociedad y las posibilidades del país, porque en realidad acá se mezclan esas dos cuestiones. Hay una serie de demandas, todas pueden ser muy justas. El problema es si hay condiciones para poder resolver esas demandas todas juntas.
Y eso es lo que media la política, es decir, definir cuáles son las prioridades, qué está primero y qué está segundo. Más allá de que, como me dijo un día un médico, ¿cuál es la peor enfermedad que tiene que existe? La que tiene uno, ¿no? Entonces el problema, la demanda de cada sindicato, la demanda de cada organización particular siente que es lo más importante. El sistema político y el Parlamento en el debate democrático tiene que establecer justamente prioridades en función de la visión nacional del país y definir cuáles son entonces esas prioridades y ver qué recursos se le asignan. Y desde su visión, ¿cuáles tienen que ser las prioridades? Por ejemplo, ¿la prioridad tiene que ser llegar lo antes posible el 6% del PBI para la educación? Yo no tengo dudas que la prioridad es la educación. La prioridad es seguir invirtiendo en este proceso educativo que nos permita mejorar los salarios docentes, mejorar las condiciones de infraestructura, pero por sobre todas las cosas, mejorar las condiciones en las cuales los niños y los adolescentes participan del proceso educativo, ¿verdad? Es decir, permitir de que efectivamente su pasaje por los centros educativos sea una oportunidad al conocimiento. Y yo creo que ese es el objetivo central. Cuando se ponen a afinar el lápiz ustedes, algo que obviamente como sector político lo hacen, buscarán la manera de llegar lo antes posible al 6% de la educación. Sí, pero más allá del, digamos, la cifra del 6% no es una cifra mágica. Lo que nosotros decimos está en el programa de gobierno del Frente Amplio, tender a alcanzar el 6% de PBI de la educación. Sin lugar a dudas, yo creo que allí ya está depositada una especie de cifra mágica. Lo que está claro, la evidencia mundial indica que los países que han tenido buenos resultados educativos, todos invierten más del 6% en su educación pública. Así que el 6% es un mínimo a la hora de medirse con otros países. Ahora, no solo colocando recursos y colocando dinero, se resuelven los problemas que tiene la educación pública. Se resuelven pensando en programas educativos, se resuelven pensando en dinámicas pedagógicas diferentes, se resuelve pensando también en cómo se relacionan los centros educativos con su entorno, porque de ese entorno... Pero eso no se discute en la ley presupuestal. ¿Cómo que no? Las políticas educativas, por ejemplo, los programas que tienen que ver con el acompañamiento educativo, por ejemplo, Tránsito Educativo, que es un programa muy bueno, que lo que permite justamente cómo un niño que sale de la escuela se adapta al liceo y a partir de eso tiene un acompañamiento pedagógico, o cómo un adolescente que sale del liceo se adapta a la universidad de la República, a la universidad como puede ser a cualquier universidad, instituto terciario. Ese proceso, ese pasaje, que es uno de los problemas, de los puntos críticos, cómo sale del ciclo básico un adolescente y pasa al bachillerato, es decir, ese proceso y ese puente muchas veces tiene enormes dificultades y necesita acompañamiento. Ese es un programa dentro del presupuesto nacional destinado a la educación que se discute y se financia en el Parlamento de la República. Se discute la financiación, no el programa en sí. Bueno, entonces lo que importa ahora es la discusión del presupuesto, de si hay recursos o no para el programa de tránsito educativo, para subir los salarios a los docentes. Y le quiero consultar las últimas noticias vinculadas a la economía. El aumento del 4% con relación al primer trimestre del año pasado, el incremento del 0,6% si se lo compara con el último trimestre del pasado año. ¿Es una noticia alentadora? ¿Es un dato mejor de lo que ustedes esperaban y les da cierta tranquilidad al momento de definir el presupuesto? Yo creo que igual hay que tomarlo siempre con prudencia porque uno tiene que mirar la película entera y no la fotografía. De todas maneras, soy un convencido de que el Uruguay tiene enorme fortaleza. Yo veo un país que no es el país que veía en el 2004, donde nosotros asumimos un compromiso gigantesco que fue llegar al 4,5% para la educación. Y entonces ahora nos estamos planteando, estamos en un nivel de inversión del 4,8%, tenemos que llegar al 6%, creo que es posible, es necesario, es posible y existen las fortalezas para hacerlo. Pero yo no veo un país que esté al borde del abismo, sino veo todo lo contrario, veo un país que tiene un proceso de crecimiento económico muy superior al de la región, al promedio de la región. Veo un país que tiene fortalezas financieras importantes con el nivel de reservas que tiene el Uruguay. Veo un país que tiene un nivel de actividad económica muy grande. Veo un país que tiene más de un 20% de inversión en cualquier área de nuestra economía. Y veo un país que se ha diversificado y que accede a más de 180 mercados en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? El Uruguay que tenemos hoy, más allá de que no siga teniendo tasas de crecimiento del orden del 6% como tuvimos en los periodos anteriores, es un Uruguay que tiene enormes fortalezas para encarar estos desafíos que nos estamos planteando, que lo puede hacer y que además tiene una fuerza política en el gobierno que ha demostrado que cuando se compromete con la ciudadanía públicamente, es capaz de llevar adelante una gestión eficaz y eficiente que permita lograr esos objetivos. Así que en eso yo soy muy optimista. No le podría decir que tampoco Uruguay es Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? No, que no lo es. El desempleo está en aumento, que el déficit fiscal está en valores
bastante importantes, incluso el mayor desde la crisis del 2002. Podría llegar a decir también que un día sí y otro también se conocen algunos emprendimientos productivos que están atravesando dificultades, que cierran sus puertas, que hay sectores que están con una coyuntura complicada y que el escenario ya no es tan alentador. Bueno, pero yo diría tres cosas. Yo no digo que no hay problemas en el Uruguay. Lo que digo es que la fortaleza que tiene construida el país para encarar esas dificultades son mucho mayores a las que teníamos en 2004, donde no teníamos emprendimiento productivo, donde teníamos casi un 40% de pobreza, donde teníamos niveles de desempleo desde el punto de vista histórico enormes y donde el nivel de informalidad de la economía era muy superior. Entonces, ¿qué es lo que digo? Las fortalezas que ha construido en estos 10 años el Uruguay le van a permitir navegar esta situación del mundo, que no es solo Uruguay, sino desde el mundo. No nos olvidemos que Brasil hace ya un tiempo, envió a su ministro de Economía al Parlamento a discutir un ajuste fiscal. El Uruguay no está en esas condiciones de hacerlo. No lo va a hacer, sino que todo lo contrario. Tiene planteado un desarrollo de inversiones públicas en infraestructura, como en políticas sociales, que le permitan salir de este proceso más fortalecido aún. Entonces lo que digo yo es, el Uruguay tiene excelentes condiciones para encarar esta situación por la que está atravesando la economía del país. Lo puede hacer, ha demostrado que tiene la solvencia para hacerlo. El Ministerio de Economía está compuesto primero más que nada, está capitaneado por Danilo Astori, que es una garantía para todos de solvencia técnica y de capacidad política para encarar estas dificultades. Y además hemos demostrado que somos capaces de ante situaciones adversas, buscar la forma de que el país avance conforme a los ritmos que puede avanzar. Entonces me parece que en ese sentido yo no tengo dificultades. No digo que Uruguay es el país, es Alicia en el País de las Maravillas. Lo que digo es que el Uruguay tiene la capacidad y la fortaleza para encarar los problemas que tiene hoy. Créame que me quedan 30 segundos y si no me van a matar por la cucaracha. Ahora, le pregunto, Astori, que usted destacaba su rol, ¿no está mostrando un poco de más los dientes en este sentido? Usted describió el panorama de lo que piensa que son las fortalezas del Uruguay. ¿Entiende lógico que Astori haga una advertencia quizás hasta desmedida de los peligros que puede representar la discusión presupuestal y si abrimos la canilla un poco de más? Casi imposible contestar esa pregunta en 30 segundos, pero lo voy a hacer. Astori tiene la función que tiene cualquier tesorero en una organización. El que tiene los recursos financieros por delante es el que tiene que cuidarlos y generalmente es el que se preocupa excesivamente de ese cuidado. Entonces, esa es su función como ministro de Economía y lo que tiene que hacer es tratar de marcar las pautas económicas que nos permitan a todos transitar este proceso con la tranquilidad y con la certeza de que las políticas van a llevar adelante. El debate se está abriendo al presupuesto. El mensaje presupuestal en algo se va a modificar. Bueno, como siempre, va a haber debate en el Parlamento porque la sociedad toda va hacia el Parlamento a discutir sus diferentes reivindicaciones y el Parlamento tiene que tratar de mediar en esa situación donde tenemos recursos finitos, es decir, recursos escasos y necesidades que exceden la capacidad de dinero que tenemos en el bolsillo. Entonces, bueno, ahí es donde entra la política a tallar para definir lo importante de lo secundario y de alguna manera cómo vamos distribuyendo la plata que tenemos. Alejandro Sánchez, le agradecemos su presencia esta mañana aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La pausa y enseguida seguimos con más información.